español no es mi idioma, entonces voy a hablar itañol. Yo soy italiano, mi idioma nativo es italiano. Es como siempre, yo soy una de las personas que viaja más en la Document Foundation. Soy uno de los fundadores, de los 16 fundadores, y Olivier Allot, que es la primera, es el fundador también. Y como mi responsabilidad en la fundación es de comunicar y hacer marketing, soy una de las personas que viaja más para las conferencias en el mundo. En mayo estaba en Japón por el primer evento en Asia, el mismo evento que hoy hacía en Latinoamérica. Yo creo que es muy importante que las comunidades locales a nivel continental empiezan a reunirse y a trabajar entre ellos. Esta es una cosa muy importante porque solamente cuando estamos juntos y trabajamos juntos podemos obtener resultados que son mejor que cada uno de nosotros. Es también importante que la comunidad latinoamericana sea más presente en la comunidad internacional. Hay un problema seguramente de idioma, porque el idioma oficial de la comunidad internacional es inglés. Pero pues, así como yo estoy hablando español, no es mi idioma, yo creo que las personas aquí tienen que hacer un esfuerzo y hablar inglés. No es una prueba de inglés, hablar inglés con otras personas que no han inglés como idioma nativo. El inglés no es mi idioma nativo. Yo soy fluente en inglés, pero no es mi idioma nativo. Pero es un idioma que nos permite de comunicar entre continentes, entre personas que son diferentes, tienen culturas de años, de muchos años, y es importante que nosotros cambiamos entre las diferentes maneras de hacer software libre en diferentes continentes, en diferentes países, porque es la única manera para aprender más y aprender a respetar los otros que son diferentes, pero son tan buenos como nosotros. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Yo soy seguro que voy a aprender en 2 días más que en un año en un oficio, en una oficina en Italia. Espero que mi italiano sea comprensible.